¿verdad?, en esta mañana en su presencia, gloria a nuestro Dios. Y dejamos, ¿verdad?, a nuestra pastora en esta mañana con nosotros, gloria a Jesús. Libro de los Salmos, capítulo 36, versículo 7. 36, 7. Dice así la palabra del Señor, que la leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu justicia es como los montes de Dios. Tu juicio son abismos grandes, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. Versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán, bajo la sombra de tus alas. Hoy voy a compartir este mensaje. Refugiados bajo las alas del Altísimo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Aleluya. He estado leyendo acerca de las aves. Las aves son, según los estudios que se han hecho y documentales acerca de las aves, se dice que las aves son las mejores padres, los mejores padres para sus crías, porque se dedican por completo a ellas. Si usted se da cuenta que las aves hacen sus nidos con sacrificio. Amén. Hacen sus nidos incubando sus huevos y pasando muchas horas al cuidado y dando calor a sus crías. Amén. Cuando ya los huevos han reventado, ¿verdad? Y cuando los polluelos salen de estos huevos, no sé si usted ha visto cómo cuidan las aves a sus crías y cómo les dan de comer. Van a buscar por allí lombrices, comida, y los polluelos, hermano, abren el piquito y la madre pájara, por ejemplo, le da de comer. Amén. Por eso se considera o se ha hecho esos estudios y dice que las aves son los mejores padres porque cuidan, protegen y pasan muchas horas calentando los huevos, incubándolos hasta que nacen las crías. Y yo me imagino que David, que es el que escribió este salmo, yo me imagino que David se inspiró, hermanos, justamente al estar mucho tiempo en el campo cuidando las ovejas. Seguramente él pudo observar muchos nidos, muchas aves que tenían estas características, y por eso fue inspirado para escribir este salmo 36, 7. Amén. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo las sombras de tus alas. Tremendo. Y sabemos cuántas veces David tuvo que venir a refugiarse bajo las sombras del Altísimo. ¿Cuántas veces David se habrá tenido que venir a cubrir bajo la protección del Señor? ¿Verdad? Por eso en el Salmo 91:4 también él volvió a escribir nuevamente. El Salmo 91:4 dice: con tus plumas te cubrirá y bajo tus alas estarás seguro. Hablándonos de la protección del Señor, hablándonos del cuidado que el Señor tiene para con nosotros en un momento determinado.
David pudo inspirarse en la creación, de cómo las aves, por ejemplo, cuidan a sus hijos. Y cuántas veces se habrá sentido también David cuidado, protegido por el Señor. Por eso él pudo decir, con tus plumas Él te cubrirá. Cuando habitas al abrigo del Altísimo. Es decir, la clave es estar bajo el abrigo, bajo el cuidado, bajo la protección del Altísimo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Denle un aplauso al Señor. Vamos a tener que la próxima semana poner ya el ventilador. No vea el calor que se siente aquí. Así que bueno, gloria a Dios por esta nueva estación, que el verano. Y volviendo a los textos que hemos leído, ¿verdad? La protección de Dios. El estar bajo el cuidado de Dios tiene muchos beneficios, hermano. Y yo sé que, hermano, leer el Salmo 91 es una bendición, nos inspira, nos motiva venir a los brazos del Señor, acercarnos a Él cuando tenemos un problema. Eso nos habla en el Salmo 91, de eso se trata. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Quién? El que habita. Pero ¿saben una cosa? Que yo mientras realizaba este estudio me daba cuenta que a veces nos olvidamos, hermano, de ir al abrigo del Altísimo. Porque hubo una familia, hermano, en la Biblia, que cuando tuvo problemas, cuando se levantó el enemigo, en medio de la necesidad básica, como es la comida, pues salieron de estar bajo la cobertura de Dios. Amén, gloria a Dios. Y está en el libro de Ruth. Si me puede acompañar, podemos dar lectura en el libro de Ruth, capítulo 1. Dice la palabra de esta manera: porque en medio de los problemas, o cuando el enemigo se levanta, parece que en vez de estar cubiertos, estamos descubiertos. Parece que Dios no está con nosotros. Y eso le pasó a esta familia. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En el versículo 3, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué era lo que había ocurrido? Volviendo a la historia de lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Israel, pues la palabra de Dios nos narra que había una crisis. Había crisis de trigo, había crisis de pan. Ahora que se habla de la crisis de trigo, de que ya Ucrania ya está limitado a poder exportar, ¿verdad? Como que la historia se repite. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Pero ¿qué les había dicho el Señor al pueblo? Que la tierra que Él les daba era una tierra que fluía leche y miel. Amén. Y la palabra de Dios aquí nos habla de que ellos, ante una necesidad básica como es el alimento, es una necesidad básica para la familia, y al ver esa necesidad huyeron a buscar
cubrir esa necesidad en otro lugar. Pero ¿qué les había dicho el Señor? Que la tierra que les iba a dar era una tierra que fluía leche y miel. Y dice la palabra que aquel hombre llamado Elimelech fue con su mujer Noemí y sus 2 hijos. Pero en el versículo 3 nos dice que murió Elimelech. ¿Sabe? Cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, cuando nosotros vamos a buscar bendición fuera del lugar donde Dios nos pone, fuera de su presencia, pues algunos van a encontrar la muerte. Porque no es donde uno quiere que está la bendición, sino donde Dios está. ¿Y cuánto creen que Dios está en este lugar? Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, aquí está tu bendición, hermano. Amén. Aunque no veas todavía la bendición como tú quisieras, no hagas como Elimelech, que en tiempo de hambre, en tiempo de necesidad, salió con su mujer y sus hijos a buscar un futuro mejor quizá. Pero dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Sabe que cuando el marido, gloria a Dios que hay maridos aquí, toman una decisión equivocada, las consecuencias no solamente son para ellos, sino que arrastran a su mujer y a sus hijos? Por eso, maridos, toma decisiones siempre basado en lo que dice la palabra, porque lo que dice la palabra es sí y amén. Qué bueno es consultar al Señor. Qué bueno es esperar en el Señor y no salirse bajo sus alas, porque bajo sus alas estaremos protegidos. Habrá provisión, se abrirán los cielos. En el versículo 4, tomaron mujeres los hijos de Elimelech. Ya iban por el segundo error. Si ya salirse de la cobertura, salirse del lugar que Dios les había puesto estaba mal, casarse con las mujeres que no eran de su linaje, de su mismo pueblo, como el Señor les había ordenado a través de Moisés, dándoles leyes de convivencia relacional, ya estaban incurriendo en otro error. Y ahí se casaron los hijos. Y en el versículo 5 dice, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer, subraye, si usted puede, desamparada. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Pero miren lo que le pasa a una familia que se salió del amparo de Dios, se salió de la cobertura de Dios. Y créame que yo hasta el día de hoy no conozco a nadie en la Biblia, ni en este tiempo, a alguien que donde Dios le pone y se va buscando mejor pan, mejor palabra, o donde sentirse mejor, le haya ido bien. Al comienzo puede ser que sí, parece que están prosperando, todo les va bien. Pero cuando uno abandona el plan de Dios, no termina bien. Por eso, aunque las cosas no nos salgan bien, nunca nos salgamos de la cobertura del Señor. Amén, gloria a Dios. Nunca nos salgamos, o esta familia nunca tenía que salirse de la tierra. Porque salirse de la tierra era salirse de la cobertura de Dios. Nunca nos salgamos del lugar donde Dios nos ha puesto. Porque si nos salimos del lugar donde Dios nos ha puesto, vamos a salirnos de la cobertura del Señor. Y ahí quedó aquella mujer, dice, desamparada.
porque ya se murió el marido, se murió sus 2 hijos, se quedó con sus 2 nueras. Pero aquí viene la solución, hermano. Aunque Noemí, su mujer, se quedó con sus 2 nueras, se quedó viuda, desamparada. El verso 6 es la actitud que debemos tomar cuando nos equivocamos. Porque en el verso 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Sabe por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Dónde estaba la bendición? En el lugar donde Dios les había puesto. Ahí estaba su bendición. Pero era cuestión de tiempo. ¿A que sí? Era cuestión de tiempo. Era saber esperar. Por eso le decía antes a la hermana Gilsa que la felicitaba, porque ha perseverado. Siga perseverando, hermana, porque aquí está su bendición. Es cuestión de tiempo, Gilsa. Dios honrará su perseverancia. Quizá ha visto que otros se han ido del lugar de la bendición, pero usted se ha quedado. Amén. Es cuestión de tiempo, así le dice el Señor. Amén. Es cuestión de tiempo, reciba esa palabra. Es cuestión de tiempo para el Noemí. Era cuestión de tiempo para esta familia. Se da cuenta que a veces, por andar buscando soluciones rápidas, prontas, o porque nos sentimos incómodos, tomamos decisiones. Y esas decisiones, hermano, quizás nos asfixian. Las circunstancias y como que nos obligan a tomar una decisión rápida y démosle solución, pero yo quiero decir en esta mañana que esta familia, si hubiese esperado, papá, mamá e hijos, su final hubiera sido otro. Yo sé que a veces, hermano, las circunstancias, las presiones nos quieren hacer huir, pero permanezca fiel, manténgase fiel. Ahora, la promesa se cumplió, porque Dios había prometido al pueblo de Israel que nunca los iba a dejar, que nunca los iba a desamparar, que mayor era el que estaba con ellos que el que estaba en el mundo, que el poderoso de Israel estaba en medio de ellos. Y eso es lo que nosotros como iglesia, aunque a veces las cosas no salen como uno piensa, uno cree o se imagina o tiene fe y profetiza inclusive en esa fe, y a veces no salen, hermano, hay que seguir perseverando, porque la bendición está donde Dios nos ha traído. Por lo menos a mí, yo estoy seguro que aquí me trajo Dios. Y aquí yo voy a ver la gloria de Dios, hermano. Y aquí vamos a ver la gloria de Dios, hermano, porque llegará el día, y así me dijo el Señor, donde yo voy a visitaros. Amén. Gloria a Dios. Llegará el día donde yo los voy a visitar. Amén. Mire que en esta semana, ya está Donis, que el domingo pasó, hoy 8 días, vino un hermano, el mismo que había estado aquí por la mañana, y me llamó y mire que tengo un local para alquilarle, venga para ver. Inclusive nos fuimos a ver el local, porque hay cosas que uno a veces piensa también, ¿no? Pero me fui a ver y inmediatamente yo sentí de Dios esto: quédate donde yo te he puesto, quédate donde yo te llevé, ahí te tienes que quedar. Lo siento, hermano, pero mire, está bonito el local, amplio, pero aunque me dé gratis el local, no quiero, porque tengo que estar donde Dios me ha puesto. Amén. Gloria Y a si Dios. yo me voy, me salgo de la cobertura. Pero ayer el Señor me dio esta palabra: yo os visitaré, porque la bendición está donde Dios nos ha puesto. Amén. Gloria a Dios. Aunque parece que está ahí el enemigo haciendo de las suyas, persevere, persevere. Ahora, para aquellas personas que han tomado una decisión equivocada, haga lo que Noemí hizo: se levantó. Cuando nos equivoquemos, hermano,
y hemos salido de la cobertura de Dios y hemos tomado decisiones equivocadas, mire, dése media vuelta, levántese y vuelva al lugar donde Dios le puso. Si un día usted se equivoca, vuelva del lugar y acérquese nuevamente a la cobertura de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Así que hay esperanza para aquellas personas que se han equivocado, hermanos, y han tomado malas decisiones. La solución es regresar a las alas del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque las alas del Señor son los brazos del Señor. Dice la Biblia que hubo un hombre, un joven, que un día le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y salió de la cobertura de su padre. Y se fue a vivir y a desperdiciar y a divertirse. Pero cuando lo hubo gastado todo, dice la palabra que él entró en razonamiento, como quizá entró en razonamiento Noemí, y quizá se dio cuenta que nunca debieron haber salido. Quizá ella dijo: si mi marido no me hubiese arrastrado, si mi marido no hubiese tomado esta decisión, hoy estaría vivo y estarían mis hijos también vivos. Y este joven hermano entró en sí, y quizá Noemí entró en sí también. Y dijo: no, es donde Dios es en el lugar donde Dios nos dio herencia. Y es allí donde tenemos que volver. No tenemos que huir de los problemas, porque allí Jehová, tarde o temprano, me visitará. Y regresó a la tierra Noemí, porque sabía que estando en la tierra iba a recibir una vez más la cobertura. Al igual que este joven, estando en esa situación, dice la palabra que entró en razonamiento y dijo: en la casa de mi padre hay mucho pan, hay alimento, hay protección, hay cobertura. En la casa de mi padre hay amor. Pero entraré no como el hijo que salí, sino como un esclavo, como un empleado suyo. Y me voy a humillar y le voy a decir: Padre, perdóname. No merezco por mi actitud ni siquiera ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra que el padre, mientras el hijo estaba lejos, estaba con los brazos extendidos. Amén. Y cuando regresó el hijo, dice la palabra que el padre lo abrazó. Porque el que mora bajo la sombra del Altísimo va a permanecer con protección, con amor, con bendición. Pero este joven también tuvo que levantarse de su condición, tuvo que levantarse de su actitud y correr otra vez a los brazos de su padre. Y allí estaba el padre para protegerle. Allí estaba el padre para darle la bienvenida, para hacer un banquete, no para ajusticiarlo. Cuando Jesús contó esta historia, contó de que la misericordia de Dios, desde que Él entró al mundo, nos alcanza hasta el día de hoy. La misericordia de Dios en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era ojo por ojo, diente por diente. ¿Te equivocaste? Pues aquí tienes la consecuencia de tu error. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, tenemos la misericordia, porque usted ve los mismos ejemplos, pero con diferentes fines o finales. Al uno le llevó la justicia de Dios. Si tú robas, pagas de esta manera. Si tú haces aquello, vas a tener esta consecuencia. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos está diciendo: te equivocas, tranquilo, aquí estoy yo. Que por mi sacrificio en la cruz vas a alcanzar misericordia y el Padre no te va a matar. El Padre te va a recibir con amor y te va a dar una oportunidad más. Por eso, hermanos, en este tiempo vivimos el tiempo del amor, de la misericordia del Señor. Y si nosotros nos equivocamos, abogado tenemos.
a Jesucristo el justo Amén. para venir en la actitud de este joven, arrepentirnos, pedirle perdón. Cuando tomamos decisiones personales en nuestra familia y nos equivocamos y no estamos haciendo lo que el Señor nos pide, pues vuélvase al Señor en una actitud de humillación, reconozca su error, porque el Padre está con los brazos abiertos, la cobertura volverá, el Señor le abrazará y nuevamente estará bajo su protección. ¿Cuánto dicen gloria al Amén. Señor? Gloria a Dios. Como decía antes, no conozco a nadie que en la Biblia que se haya apartado del Señor que no haya tenido una consecuencia. El hijo pródigo tuvo su consecuencia, y es que estuvo con los cerdos comiendo comida de cerdos, viviendo como un mendigo. Tuvo su consecuencia. Su actitud le honró, al igual que Noemí. Su actitud de volver otra vez al lugar donde Dios le había puesto hizo que la bendición permaneciese sobre ella. Amén. Y Gloria yo a le invito a que Dios. usted lea el libro de Ruth. ¿Cómo terminó Noemí? Siendo la abuela o la bisabuela del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Para terminar, San Juan 15:5 dice así la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Porque separados del Señor nada podemos hacer. A veces nosotros podemos creer que sin Dios podemos lograr cosas, o sirviéndole a medias, o haciendo las cosas a mi manera y como yo quiero. Pero yo quiero decirle en esta mañana que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y el Señor nos dice en esta mañana: permanece en mí, porque es cuestión de tiempo, tu bendición. Permanece en mí, porque Él está en nosotros. Y al estar nosotros junto a Él, llevaremos frutos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos apartamos? Nada podemos hacer. Por eso, a veces el maligno nos quiere engañar, haciéndonos creer que cuando estamos fuera de Él, cuando estábamos apartados del camino, cuando andábamos a medias con el Señor, nos iba mejor. Yo quiero decirle que no estábamos mejor, porque si nos hubiésemos muerto, nos hubiéramos ido al infierno. Amén. Ahora estamos mejor, porque tenemos la salvación y la vida eterna, y en el cielo hay calles de oro, hay mar de cristal, hay una corona para usted, ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto, y viviremos eternamente, estaremos con Jesús. Amén. Gloria Entonces a Dios. estamos en el mejor momento. Es verdad que nos pueden faltar algunos euritos, nos puede faltar algunas cositas, hermano, pero eso viene como añadidura. Amén. Eso va a venir, Gloria a Dios. porque es cuestión de tiempo. Amén. Es cuestión de tiempo, hermano. El Señor había prometido al pueblo de Israel que los bendeciría. Y claro, dice que había hambre en toda la tierra. Sí, claro que hubo hambre. Como puede haber hambre hoy, y va a haber hambre por causa de esta guerra. Y claro que va a haber mucha escasez, y ya se nota en los alimentos, en la gasolina, en el transporte público, ya se nota en el gas, se nota, hermano, no solamente en España, sino en el mundo entero. Y se nota, hermano, y el que era pobre, el que estaba pobre va a ser más pobre. Y lo primero que hacemos es inmigrar. Vamos a buscando la bendición. Quedémonos donde estamos, hermano, porque los que se quedaron son los que vieron la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Los que se permanecieron en el pueblo de Israel vieron la gloria de Dios. Y Dios tuvo misericordia con mí, porque le llegaron la noticia de que estaba siendo bendecido. Yo creo que ella dijo: hijas, lo siento, me voy a buscar marido, si queréis ya estáis libres, pero yo me voy a donde nunca tuve que haber salido. Pero Noemí era una mujer sujeta, pues se tuvo que ir. Pero Dios tuvo misericordia, hermano. Por eso, hermano, se vienen cosas muy duras para este mundo. Pero nosotros estamos
bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gloria a Dios. Nunca se olvide que estamos bajo su cobertura. Y es verdad que algún día podemos pasar necesidad, pero tranquilo. Dios va a hacer su milagro. Dios va a hacer lo que tenga que hacer y el Señor no llegará antes ni después. El Señor llegará justo a tiempo. Amén. Yo estoy convencida, Gloria a hermano, Dios. que nosotros estamos en las manos de Dios y en los tiempos de Dios. Esperen el Señor, porque veremos la gloria del Señor. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo, Él se morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjese que hambre ha habido toda la vida. Problemas financieros en las naciones no es nuevo. Siempre ha habido escasez, miseria, pobreza, hambre. Siempre, bíblicamente lo demostramos. Así que no es nada nuevo. Pero dice la Biblia que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y si Dios estuvo con el pueblo de Israel, el Señor también estará con nosotros. Amén. Solamente tenemos que perseverar. El Señor me decía, van a ser una iglesia conocida. Amén. Y Gloria van a a Dios. venir muchos hambrientos. Inclusive los que se fueron van a regresar. ¿Sabe por qué? Porque se darán cuenta que nunca debieron haberse ido del lugar de donde Dios les puso. Gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a estar nosotros? Con los brazos abiertos Amén. para recibirles. ¿Cuánto dice gloria a Gloria a Dios? Dios. Denle un aplauso al Señor. Y levántese ahora en el nombre de Jesús.